Buen día, estimados. Mi nombre es Mariana García, soy licenciada en Seguridad e Higiene Laboral, referente de seguridad de la empresa Balfer. En esta oportunidad veremos una capacitación de inducción a obra para la prevención de riesgos laborales. El objetivo de esta capacitación es reducir la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Vamos a ver conceptos básicos de seguridad e higiene laboral. Una de las definiciones básicas es la seguridad laboral, la cual es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objetivo evitar, minimizar o eliminar los riesgos que pueden llegar a conducir a la materialización de los accidentes laborales. El objetivo de la seguridad laboral es evitar accidentes laborales. Mientras que en el caso de la higiene laboral, está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo, las cuales tienen que garantizar la salud física, mental y el bienestar de las personas. En este caso, el objetivo que tiene la higiene laboral es evitar la generación de enfermedades laborales. ¿Qué es accidente de trabajo y qué es enfermedad laboral? Son definiciones que vamos a ver a continuación. El accidente de trabajo es un acontecimiento súbito, violento, que es ocurrido por el hecho del trabajo o en ocasión del trabajo. O bien el accidente in itinere, que es el acontecimiento también súbito y violento que ocurre en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el trabajador no haya alterado o interrumpido ese trayecto por causas ajenas al trabajo. A diferencia del accidente de trabajo, la enfermedad profesional se da de forma lenta, de forma paulatina. Las enfermedades se generan como resultado directo del trabajo que realiza una persona y también se consideran las enfermedades profesionales aquellas que se encuentran dentro del listado que elabora y actualiza anualmente el Poder Ejecutivo y que dependen del tipo de riesgo, del agente contaminante y de la tarea que realiza el trabajador. Es decir, que tiene que haber una relación entre la enfermedad que manifiesta la persona con el trabajo que esta persona realiza, ¿sí? Yo no puedo tener, por ejemplo, una enfermedad de hipoacusia si yo no estoy expuesto dentro de mi lugar de trabajo, si yo no estoy expuesto a ruido, ¿sí? Entonces tiene que haber una relación entre la enfermedad que se manifiesta con el tipo de tarea que nosotros estamos realizando y los agentes de riesgo que están en el lugar de trabajo. Bien, otra definición es dosis peligrosa. Es la exposición de los trabajadores a niveles de contaminantes que durante un periodo prolongado puede derivar en una enfermedad profesional. La dosis integra dos conceptos, que es la concentración por el tiempo, es decir, que esa dosis peligrosa va a depender también del nivel de concentración que haya del agente de riesgo y del tiempo que nosotros estemos expuestos a ese agente de riesgo. En la parte derecha vemos un ejemplo de ruido. Si ruido es el agente de riesgo, la concentración en este caso se mide en decibeles, ¿sí? Y el tiempo en horas. Nosotros sabemos que podemos estar expuestos a 85 decibeles durante 8 horas laborales sin que la persona sufra daños auditivos. Entonces, la dosis peligrosa va a determinar una exposición que me puede llegar a provocar daños. Si yo estoy expuesto a 85 decibeles y estoy 10 horas trabajando, eso ya supera el tiempo de exposición que puedo estar y me puede llegar a provocar lesiones auditivas, ¿sí? O si yo estoy, por ejemplo, expuesto a 91 decibeles durante 8 horas de trabajo sin ningún tipo de protección auditiva, también esto me
me indica que me puede llegar a ocasionar lesiones auditivas, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es dosis peligrosa, uno va manejando el nivel de concentración, tenemos que reducir desde la fuente, ¿sí? O bien el tiempo de exposición a ese agente de riesgo, ¿sí? Podemos reducir en este caso el tiempo de exposición. Bueno, dos definiciones básicas dentro de lo que es la prevención de riesgo es la de peligro y la de riesgo. El peligro es cualquier fuente, situación o acto que tiene potencial para ocasionar un daño a las personas, al equipo, a equipos o a medio ambiente, ¿sí? Mientras que el riesgo es la suma de la probabilidad más la consecuencia de que ocurra un daño por efecto del peligro. Bajo estas definiciones, peligro es cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa puede llegar a ocasionar un daño a las personas, a equipos o al medio ambiente. Una escalera, un árbol, un vehículo, ¿sí? Ahora, el riesgo existe cuando hay una probabilidad más una consecuencia de que ocurra el daño por efecto del peligro. Y nosotros veíamos el ejemplo de el uso de un vehículo, ¿sí? Un vehículo es peligroso, efectivamente. Ahora existe riesgo cuando nosotros manejamos un vehículo que no está en condiciones, manejamos un vehículo sin tener licencia de conducir, cuando manejamos un vehículo habiendo consumido alcohol. También el riesgo aumenta cuando nosotros no respetamos las velocidades máximas, nos pasamos semáforos en rojo, hacemos avances cuando hay doble línea amarilla, o bien también aumenta el riesgo si nosotros no usamos el cinturón de seguridad, ¿sí? Aumentando de esta forma la consecuencia en caso de generación del accidente, ¿sí? Entonces, el peligro todo puede llegar a ser peligroso, pero el riesgo va a depender de la probabilidad más la consecuencia de que ocurra ese daño por efecto del peligro. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de peligros y riesgos. Por ejemplo, está el peligro eléctrico y el riesgo de electrocución o quemadura. El peligro mecánico, el riesgo de atrapamiento, corte, aplastamiento, el peligro de gravedad, existe el riesgo de caída de altura, golpe de materiales, el peligro de movimiento, existe el riesgo de golpe, caídas, atrapamiento, el peligro ergonómico, el riesgo está en sufrir lumbalgias, estrés, el peligro del sonido, el riesgo está en sufrir sordera, problemas neurológicos. El peligro biológico, el riesgo está en sufrir alguna picadura, mordedura o intoxicación. Bien, ¿cómo vamos a controlar los riesgos? Primero que nada tenemos que saber que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad realizar diariamente el ATS y el permiso de trabajo antes de iniciar cada tarea. Como segunda medida, debemos chequear los IPER antes de comenzar también las tareas. Aplicar los procedimientos que tenga la empresa para realizar las tareas de forma segura. Planificar las tareas y coordinar las acciones. Algo muy importante también es chequear y utilizar las herramientas de forma adecuada y mantener el orden y la limpieza. Recordamos que todo el personal tiene la obligación de confeccionar el análisis de los riesgos antes de iniciar la tarea. Bien, ¿por qué ocurren los accidentes? Los accidentes nunca ocurren por una única causa, ¿sí? Ocurren por la aparición de ciertas causas que se conjugan en el mismo tiempo y en el espacio. Ocurren básicamente por condiciones peligrosas, actos inseguros y también por factores contribuyentes. Bien, ¿qué es un acto inseguro?
es aquella causa en el accidente que se produce por un error humano, ya sea consciente o no. Es decir, el acto inseguro lo ocasiona la persona de forma consciente o no por un error humano. ¿Qué es la condición peligrosa? En este caso, la causa es imputable a la máquina, al equipo, a las condiciones de trabajo, cuya presencia hace que ocurra un accidente de trabajo. En este caso, no es por responsabilidad de la persona, sino que está vinculada a las condiciones de trabajo. ¿Y qué es el factor contribuyente? Se trata de un factor agravante que la persona sea consciente o no, y este sea agradable o no, confluye a que el accidente posea una mayor probabilidad de ocurrencia. Nosotros habíamos visto como factor agravante, en el caso del riesgo de golpe de calor, aquellas personas que tienen obesidad o aquellas personas que sufren diabetes o hipertensión. Esto es un factor contribuyente, es decir, tienen mayor probabilidad de sufrir un golpe de calor en idénticas condiciones que otra persona que no padece de estas enfermedades, ¿sí? Eso sería un factor contribuyente, es algo que agrava y que aumenta la probabilidad de ocurrencia. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de condiciones peligrosas. Orden y limpieza deficiente en el lugar de trabajo, protecciones y resguardos inadecuados, equipos de protección inadecuados o insuficientes, herramientas, equipos o materiales defectuosos, espacios limitados para desenvolverse, sistemas de advertencia insuficientes, peligro de explosión o de incendio, iluminación excesiva o deficiente son algunos ejemplos de condiciones peligrosas. Vamos a ver algunos ejemplos de actos inseguros. Operar equipos sin autorización, no señalar o advertir algún riesgo, falla en asegurar adecuadamente, operar a una velocidad inadecuada, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad o eliminar los dispositivos de seguridad, utilizar equipos defectuosos, usar equipos de manera incorrecta, instalar cargas de manera incorrecta, levantar objetos en forma incorrecta, realizar mantenimientos de equipos mientras se encuentran operando o hacer bromas pesadas son algunos de los ejemplos de actos inseguros. Bien, vamos a pasar a otro tema que es equipo de protección personal. Hasta aquí vimos algunas definiciones básicas de lo que es la prevención de riesgos laborales. Existen dos tipos de sistemas de protección, los sistemas de protección colectiva y los sistemas de protección personal. En el caso de la protección colectiva, protegen a todos los trabajadores, mientras que el sistema de protección personal, a través del uso de los equipos de protección personal, protege únicamente a la persona que está utilizando ese EPP. Bien, la protección personal también tiene dos objetivos. Desde el punto de seguridad es preservar de riesgos que puedan producir accidentes de trabajos, y desde el punto de higiene es preservar a la persona de riesgos que puedan llegar a originar enfermedades profesionales. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en altura y utilizamos arnés anclado a algún punto de fijo o alguna línea de vida, este sistema de protección personal nos va a prevenir nos va a evitar lo que es un accidente de trabajo, ¿sí? Desde el punto de vista de higiene, si nosotros estamos expuestos a ruido, ¿sí? Si nosotros usamos la protección auditiva, de esta forma nos va a evitar la generación de una enfermedad profesional como por ejemplo hipoacusia. Bien, ¿qué tenemos que saber de la protección personal?
que siempre es complementaria de la protección colectiva. Si nosotros tenemos medidas de prevención para adoptar de forma colectiva, va a ser la primera medida que vamos a adoptar. Si aún el riesgo persiste, vamos a complementar con lo que es la protección personal. Segundo, saber que la protección personal es la última barrera entre la persona y el riesgo. Así que tenemos que estar conscientes de utilizarlos y utilizarlos correctamente. Tiene que ser utilizado por una sola persona, ¿sí? No podemos compartir el casco, la protección auditiva. Son de uso personal e intransferible. Y los equipos saber que tienen una vida útil limitada. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones de los trabajadores? Los trabajadores tienen el derecho de recibir los equipos de protección personal adecuados al tipo de riesgo que están expuestos. También tienen como obligación mantener los equipos de protección personal en perfecto estado de conservación y uso, y como obligación es que tienen que utilizar los equipos de protección personal y utilizarlos correctamente, ¿sí? Tenemos el derecho de recibir los EPP, pero también la obligación de utilizarlos y de utilizarlos correctamente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos del uso de los equipos de protección personal. Reconocer cómo se utilizan y en qué situaciones, ¿sí? Cuando existe riesgo de caída de elementos de cierta altura por movimiento de materiales que puedan llegar a impactar sobre la cabeza, nosotros tenemos que utilizar casco, ¿sí? En lo que es la obra y dentro del taller es obligatorio el uso del casco. Cuando se trabaje con o cerca de líquidos, polvos esparcidos en el aire, tenemos que utilizar protección ocular, ya sea anteojos de seguridad o antiparra, dependiendo de la sustancia con la que estemos trabajando y del riesgo. Para evitar lesiones en la cara y en los ojos, tenemos que utilizar protección facial. Y en ambientes ruidosos utilizamos la protección auditiva, ya sea los tipo copa o los endaurales, según el nivel de ruido al que estemos expuestos. Bien, cuando se desarrollen tareas a más de 1,50 m a nivel del piso, se deberá utilizar arnés de seguridad. Tenemos que utilizar calzado de seguridad, también lo que es calzado, lentes, el casco es obligatorio tanto dentro del taller como en lo que es la obra. Si existe riesgo físico, biológico o químico para las manos, tenemos que utilizar los guantes. Para trabajos de corte y soldadura tenemos que utilizar protección respiratoria, por ejemplo los barbijos N95 para humos metálicos, ropa protectora, máscara de soldar, guantes, polainas y delantal de cuero. Cuando existe contaminantes físicos, químicos o biológicos en el ambiente o concentraciones de oxígeno deficientes, se debe utilizar la protección respiratoria según el contaminante que estemos expuestos y según los riesgos a los que estemos expuestos. Tenemos que recordar que el uso de los equipos de protección personal es obligatorio, ¿sí? Y depende de las tareas y los riesgos a los que estemos expuestos. Hay equipos de protección personal básicos que son obligatorios, como los que nombramos anteriormente: los lentes, el casco, la ropa de trabajo, el calzado de seguridad, que esto es equipo de protección personal básica y de uso obligatorio. Y hay otros equipos de protección complementarios que van a depender de la tarea que nosotros realicemos y de los agentes de riesgo a los que estemos expuestos que deberemos utilizar. Bien, para reforzar esto que dije anteriormente, complementamos los equipos de protección básicos obligatorios con los equipos de protección específicos según la tarea y los riesgos a los que estemos expuestos.
Cuando existen problemas de conservación, de limpieza o mantenimiento, hay que desechar los equipos de protección personal, entregando al supervisor y solicitar su recambio, ¿sí? Hay equipos de protección personal que nosotros debemos realizar el recambio de forma más continuada, ¿sí? Como por ejemplo los guantes, pero hay otros equipos de protección personal que no tenemos que estar cambiando todas las semanas, por ejemplo los lentes. Entonces nuestra obligación preservar su mantenimiento también, pero cuando ya sea por problemas, como dijimos, de conservación, hay que hacer el recambio, se lo debemos entregar al supervisor y solicitar el recambio. Y recordar que cada vez que nos entreguen equipos de protección personal, es nuestra obligación firmar el registro de entrega de equipos de protección personal que vemos en pantalla, detallando todo lo que es la descripción de lo que nos han entregado, el producto, el tipo, modelo, marca, la cantidad que nos entregaron, la fecha que nos entregaron y la firma únicamente del trabajador. Completamos bien todos los datos que nos solicita esta planilla. A continuación vamos a ver las tareas que se van a desarrollar en la obra Oleoducto Parapae. En un principio vamos a ver todas las tareas que se van a desarrollar en esta obra, también cuáles son los riesgos asociados, y para finalizar vamos a leer las medidas preventivas que son generales de estos riesgos que derivan de las tareas que se van a desarrollar en la obra. Las tareas que se van a desarrollar son, en primer lugar, el traslado del personal, luego la carga y descarga de materiales y equipos, el transporte de materiales y equipos, desfile de cañería, curvado de cañerías, unión de cañerías, tareas de corte, de amolado y de soldadura, la colocación de la protección anticorrosiva en uniones de soldaduras, detección de fallas, la bajada de cañerías, tarea de montaje, arenado y pintura de piezas, prueba de presión, precomisionado, comisionado y puesta en marcha, y la desmovilización. Los riesgos asociados a estas tareas son accidente de tránsito, caída de la carga en el traslado, choque con otros vehículos, vuelco, movimiento de deslizamiento de la carga sobre el semirremolque o sobre el carretón, choque con puentes o pasarelas que se encuentran en la ruta, condiciones climáticas, lluvia, viento, nieve, riesgos de incendio, el riesgo biológico, animales ponzoñosos, superposición de tareas, caída de la carga durante el izaje, golpe de la carga con objetos o personas, vuelco de la grúa o de la hidrogrúa, caída del personal a igual y distinto nivel, torceduras, cortes, punciones, golpes y aprisionamientos, inflamabilidad, explosión, quemaduras, intoxicación por gases tóxicos, radiación ultravioleta, atmósferas peligrosas, riesgo de intoxicación, asfixia y peligro de inmersión, aspiración de sílice, rotura de manguera, desmoronamiento, caída de materiales, riesgo ergonómico, sobreesfuerzos, mala postura, riesgo eléctrico, ruido, polvo en suspensión, proyecciones, uso de cabezales de pruebas hidráulicas en mal estado, liberación no planeada de altas presiones y energías, uso de compresor sin chequear en estado defectuoso y presiones residuales. Esos son todos los riesgos asociados a las tareas que se van a desarrollar. A continuación vemos las medidas preventivas generales de todos estos riesgos asociados. Con respecto al uso de vehículos, el chofer debe contar con el carnet municipal, el carnet de manejo defensivo. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas, llevar las luces bajas encendidas y respetar las distancias mínimas de seguridad. También se realizará el seguimiento vehicular con tacógrafo. Se evitará viajar de noche y en condiciones climáticas desfavorables. Se deberá realizar el chequeo del vehículo.
El vehículo debe estar provisto de extintor y de botiquín de primeros auxilios. La cantidad de pasajeros tiene que ser acorde a la capacidad del vehículo. Tiene que estar también el rol de llamada en conocimiento de todo el personal. En caso de virus, se debe mantener lo que es la higiene adecuada y frecuente de las manos. Si alguna persona tiene síntomas de gripe, tratar de evitar el contacto con otras personas, asegurar la ventilación de los ambientes, la buena limpieza y desinfección permanente de los equipos, de las herramientas, de los lugares donde estemos trabajando. Otras normas generales: verificar que cada persona sea competente según su función. Verificar la zona de circulación. Debemos circular por las vías de circulación de personal. Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio, respetando las normas de clasificación de residuos. No dejar elementos en el suelo o en los lugares donde puedan animar los animales ponzoñosos. En caso de ver alguno, mantener la distancia, no molestarlos. El uso de los equipos de protección personal adecuados, saber que tenemos que usar los equipos de protección básicos como ropa de trabajo, el calzado de seguridad, casco, lente de seguridad, guantes, protección auditiva. Además, los específicos según cada tarea que vayamos a desarrollar y los riesgos asociados. Respecto a las herramientas eléctricas, las máquinas y herramientas eléctricas tienen que estar con la protección térmica, diferencial y puesta a tierra. Tenemos que chequear la instalación, las extensiones eléctricas y los cables para que estén en condiciones de seguridad. Las fichas tienen que ser estancas. Verificar la puesta a tierra de los equipos y los tableros. Respetar las distancias mínimas de seguridad dispuestas en la ley de higiene y seguridad laboral. A más de 50 volts y hasta 1 kilovolt, la distancia mínima de seguridad es de 0,80 metros. Más de 1 kilovolt a 33 kilovolts, la distancia mínima sigue siendo 0,80 metros. Y más de 330 kilovolts hasta 500 kilovolts, la distancia mínima de seguridad al tendido eléctrico es de 3,60 metros. Para el caso de riesgo de incendio, tenemos que realizar la medición de gases en áreas clasificadas, el uso de arrestallamas en equipos de combustión interna, tener matafuego de 10 kilogramos en cada frente de obra. En el caso de riesgo eléctrico, tenemos que utilizar las herramientas adecuadas, aplicar las técnicas de levantamiento manual de carga, el método cinético de levantamiento manual de carga y de fuerzas. Continuamos con el análisis de las medidas preventivas. Es también fundamental que se realice la confección del permiso de trabajo y de los ATS previo al inicio de las tareas, verificar las condiciones en la zona de trabajo y realizar la charla de 5 minutos, como dijimos, previo al inicio de las tareas. Verificar que no exista simultaneidad de tareas que puedan afectar a otros operarios. Siempre señalizar adecuadamente las áreas de trabajo. En el caso de izajes, tenemos que estar en conocimiento del plan de izaje por parte de todos los trabajadores involucrados. El chequeo previo de la grúa y de la hidrogrúa y de los elementos de izaje. La certificación del operador tiene que estar vigente tanto del operador como de la grúa o de la hidrogrúa y de los elementos de izaje. Realizar el eslingado de forma correcta. Uso de señalero identificado y 2 sogaguías. Las sogas tienen que ser de dimensiones adecuadas a la carga. Delimitar el área de izaje, verificar las condiciones climáticas. Apertura del 100% de los estabilizadores de la grúa o de la hidrogrúa. Verificar las condiciones del suelo. Trabajar hasta el 80% del diagrama de carga como máxima. Identificar los sectores críticos y mantener distancia segura de las cargas suspendidas. Siempre mantener fuera de la línea de fuego las extremidades, jamás nunca circular por debajo de la carga, no colocarse en zonas donde puede ser aprisionado con la carga, no tocar la carga con las manos directamente, siempre el uso de las sogas, ejecución de la tarea siempre por personal calificado y el chequeo previo de las herramientas y equipos. Respecto a las tareas de arenado, pintura, protección anticorrosiva, las medidas preventivas en general son el chequeo previo de las máquinas y herramientas,
el control de estado de los conductores, mangueras, cañerías, válvulas antirretorno, manómetros y de las conexiones, mantener limpias las válvulas y los manorreductores de los cilindros, garantizar el almacenamiento seguro, ¿sí? Los cilindros tienen que estar posicionados verticalmente, protegidos del rayo de la radiación solar, del sol. Prohibido trabajar en condiciones climatológicas adversas como vientos fuertes, lluvia. No trabajar con la ropa sucia por grasa, disolventes u otras sustancias que puedan ser inflamables. Disponer también las hojas de datos de seguridad de los materiales de los cilindros de los equipos, de los materiales que estemos utilizando. Realizar las tareas por personal especializado. Utilización adecuada de los equipos de protección para cada tarea. Dijimos casco, guantes, botines de seguridad, protección auditiva, protección ocular, escafandra para lo que es el arenado, ropa para arenado, pintura, máscaras con filtro. No fijar la vista sin usar los equipos de protección personal adecuado. Reducir los tiempos de exposición en caso de tareas de soldadura, evitar la superposición de tareas, efectuar las tareas de soldadura dentro de carpas, el uso de los EPP específicos para estas tareas como la protección respiratoria, barbijos N95 para los humos metálicos, la ropa protectora, máscara de soldar, guantes, polainas y delantal de cuero. En el caso de prueba hidráulica, señalizar adecuadamente las áreas críticas cuando las líneas estén presurizadas, mantener las distancias de seguridad, prever recipientes para recuperación de líquido o la disposición final del mismo, verificar que no exista simultaneidad de tareas que puedan afectar a otros operarios, utilizar el sistema antilatigazos en mangueras, chequeo de máquinas y herramientas, manómetros certificados, chequeo del estado de los cabezales, control del estado de conductores, como dijimos hace rato, mangueras, cañería, conexiones, los acoples, abrazaderas, y del compresor previo a la realización de las pruebas. Utilizar purgas y drenajes para verificar la ausencia de líquidos o gases, seguir los lineamientos establecidos en pruebas hidráulicas y realizar las tareas siempre por personal especializado. En el caso de excavaciones, los bordes de las excavaciones tienen que estar libres de obstáculos y de materiales, con una distancia mínima de 2 metros. Detección de interferencias subterráneas y aéreas, identificando y señalizando las mismas. Previo al inicio de cada jornada se deberán verificar las condiciones de seguridad de la zanja o de los pozos. Se debe mantener una persona de retén por cada frente de trabajo en el exterior de la excavación. Garantizar la estabilidad de las paredes de la excavación con taludes u otro sistema de contención. El uso de escaleras que sobresalgan 1 metro sobre el borde para el ascenso y descenso del personal. Realizarlo sin objetos en la mano, siempre 3 puntos de apoyos. Construcción de salidas de emergencia. Colocar señales adecuadas para evitar la caída del personal o de vehículos e indicar las correspondientes señales de desvío, delimitación con cintas, cadenas, conos u otra cartelería, destinar banderilleros para ambos sentidos del camino. En excavaciones superiores a 1,80 m, utilizar arnés de seguridad anticaídas, enganchado a un cable de vida, sujeto a 2 puntos fijos fuera del zanjeo y con un vigía en la superficie exterior. Cuando se realizan tareas con máquinas, no se debe permitir el ingreso del personal al zanjeo. Se deberá usar el arnés de seguridad y cabo de vida para trabajos a más de 1,80 m. También usar el arnés anticaída para trabajos en los bordes de excavación, ¿sí? en el exterior cuando supere el 1,50 m. Antes del ingreso a espacios confinados se tiene que efectuar el permiso de trabajo y seguir los procedimientos establecidos. Verificar las condiciones de seguridad del recinto, asegurando que las medidas preventivas se han tomado. Asegurar el bloqueo de todos los sistemas y equipos conectados a espacios confinados.
Los ingresantes autorizados tienen que contar con los equipos de protección personal básicos: casco, protección ocular, ropa de trabajo, guantes, calzado de seguridad, protección respiratoria según lo requieran las condiciones de trabajo, arnés de cuerpo completo con anclaje que permitan el rescate del operario en caso de accidente, y los correspondientes equipos de protección personal específicos según las tareas y riesgos asociados. El espacio confinado se tiene que mantener permanentemente ventilado, la atmósfera dentro del espacio tiene que estar controlada continuamente. Los espacios confinados en donde se ha verificado la presencia o posible presencia de un gas inflamable o de un producto químico peligroso se deberá previamente vaciar, drenar, purgar, evacuar y lavar hasta la total eliminación de líquidos y vapores residuales peligrosos. Se debe capacitar y entrenar a todo personal que vaya a realizar tareas dentro de espacios. Las principales capacitaciones para el personal que vaya a ingresar a espacios confinados debe ser de primeros auxilios, de RCP y de uso de equipo de protección personal. La zona de trabajo debe estar adecuadamente señalizada, protegida con un vallado perimetral para peatones, vehículos u otros, para evitar o reducir los riesgos externos a las personas que puedan llegar a trabajar en el espacio confinado. Se colocarán señales de seguridad adecuadas. Las mismas tienen que advertir sobre la existencia, la ubicación y el peligro que presentan los mismos. Por ejemplo, peligro: se requiere permiso de trabajo de ingreso, espacio confinado, no ingrese. Estas son las medidas preventivas generales asociadas a los riesgos de trabajo que derivan de las tareas que se van a desarrollar en la obra. Para finalizar, vamos a ver el rol de contingencias que tiene la empresa Balfer. Primeramente, ¿para qué se utiliza el rol de contingencia? El rol de contingencias define el curso de acción en respuesta a la materialización de riesgos, ¿sí? Es decir, una vez que ocurre la materialización de un riesgo, un accidente de trabajo o un incendio, nos define las acciones que tenemos que realizar para mitigar el riesgo, para detener el efecto o las consecuencias de los riesgos. Nosotros tenemos que conocer el rol de llamadas y el punto de reunión de cada trabajo que nosotros, de cada lugar de trabajo que nosotros visitemos, ¿sí? En este caso, en la obra que vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos que interiorizarnos en el rol de llamado que tiene la empresa, tanto Balfer como el cliente, y de el punto de reunión que se haya dispuesto en la obra. Bien, vamos a ver específicamente el rol de accidente de trabajo que tiene la empresa Balfer y el rol de incendios. Bien, tenemos que saber que si ocurre en el área del cliente, nosotros tenemos que seguir el rol de accidente del cliente, bien, y luego nosotros continuar con el rol de accidente personal que tiene la empresa Balfer. Bien, como observador inicial tenemos que dar aviso inmediato al supervisor, al coordinador 1 o al coordinador 2. Fernando, en el caso de coordinador 1, el teléfono 299 51 88 018, o a Valentina, cuyo teléfono es 299 51 87 073. Entonces, como observador inicial de un accidente de trabajo, damos aviso inmediato al supervisor. Tenemos que evaluar también el riesgo, ¿sí? Si es un riesgo bajo o si es un... Bien, como decía anteriormente, tenemos que evaluar el riesgo, si es un bajo riesgo o si presenta a la persona un alto riesgo, ¿sí? En el caso de un accidente de trabajo de bajo riesgo, el coordinador va a llamar, va a dar aviso a la ART y se le va a dar atención a la persona a través de la ART. En el caso de ser de alto riesgo, es decir, ocurre la caída de altura de una persona, no podemos nosotros tocarlo, movilizarlo, ¿sí? Tenemos que, esto es un alto riesgo, debemos directamente llamar a emergencias médicas,
¿sí? Y se va a ser trasladado por la ambulancia, ¿sí? Hasta hasta el hospital más cercano, ¿bien? Porque presenta un alto riesgo y de forma también inmediata se va a dar aviso a lo que es la ART. El coordinador va a dar aviso a la ART para dar conocimiento de este accidente de trabajo y que una vez que la persona haya salido de fuera de riesgo su vida, ¿sí? va a continuar el tratamiento que requiera a través de la ART. Entonces, en el caso de observador inicial de accidente de trabajo, tenemos que dar aviso inmediato al coordinador y evaluar esta situación. Si es de bajo riesgo, se va a comunicar con la ART y se le va a dar seguimiento y tratamiento a través de la ART. Y si es de alto riesgo, tenemos que dar aviso también de forma inmediata a emergencias médicas, bomberos, policías, según lo requiera, para notificar y que se le pueda dar atención de forma inmediata a la persona. Bien, en el caso del rol de incendios, lo mismo que en el accidente de trabajo, si ocurre en el área del cliente, nosotros vamos a aplicar primeramente el rol de incendios del cliente y luego vamos a continuar con el nuestro. Como observador tenemos que evaluar la situación, si es un foco de incendio o si es un incendio grave. Si es un foco de incendio, un principio de incendio, vamos a tratar de contenerlo con el uso de los extintores. Y una vez controlada la situación, vamos a dar aviso a los coordinadores, Fernando o a Valentina. En el caso de ser un incendio grave, nosotros lo que tenemos que hacer es dirigirnos automáticamente a un lugar seguro, ¿sí? Que va a ser el punto de reunión, llamar a bomberos y luego comunicarnos o comunicarle la situación a los coordinadores Fernando o Valentina. Bueno, hasta aquí es la presentación de inducción a obra. Agradezco mucho su participación y solicitamos que luego de mirar esta presentación puedan completar el formulario de evaluación que les van a estar enviando vía WhatsApp o por mail. Muchísimas gracias por su atención.